verdades sobre Israel que debes de saber. Basta ya de caricaturas del Estado malvado sionista o de la tierra prometida maravillosa. Israel tiene una historia y una realidad geopolítica muy compleja que no se puede entender si no se estudia a fondo. Tiene políticos corruptos, científicos brillantes, tiene héroes, tiene traidores. No podemos encasillarlo en el bien o en el mal absoluto o ya caímos en la trampa de los fanáticos. El pueblo judío es un pueblo humano con sus luces y sombras. Su cultura es muy resiliente porque se basa en la educación, en la solidaridad y en el trabajo duro. Y también es muy compleja porque es muy difícil llegar a consensos ya que tienen opiniones muy encontradas y muy difíciles de llegar a acuerdos como lo vemos en la política interna de Israel. A diferencia de los demás países de Medio Oriente, en Israel hay una democracia donde se permite la protesta, se permite la prensa crítica, les hacen juicios a sus soldados y en los países árabes alrededor, eso, el criticar al gobierno, muchas veces les puede costar la vida. Entonces no hay que confundir la crítica legítima al gobierno imperfecto de Israel con ideología de odio que lo que busca es que Israel no exista. Tras la liberación de los campos de concentración nazis en 1945, la tragedia no terminó para los judíos. Muchos vivieron en los campos de concentración hasta 1948 porque no habían países que los quisieran dejar entrar. El Estado de Israel no nació de un colonialismo donde un país busca conquistar otro para su propio beneficio, sino que nace de la necesidad de dar a estos refugiados un hogar. Nació de la necesidad imperante del pueblo judío de no depender de la política del país donde habitan. Los británicos eran los que gobernaban Palestina en 1945 y aunque sabían de los exterminios nazis, no dejaban entrar judíos europeos, pero no eran los únicos con problemas. Entre 1948 y 1970, 850,000 judíos fueron expulsados de Yemen, de Irak y de Siria, y el país que los recibió fue el Estado de Israel. No eran blancos, no eran europeos, eran judíos que no tenían a dónde ir. La idea de Israel como un país colonial blanco es una mentira ideológica que trataremos más tarde, pero la realidad es que tú no puedes ser antisionista sin ser antisemita, porque todos estos judíos refugiados no tenían a dónde ir y muy probablemente hubieran perecido si no fuera porque existe el Estado de Israel. En otras palabras, criticar sus políticas es válido, pero no negar su derecho a existir. 3. El defenderse es nuevo en la historia judía moderna. Desde el siglo II fueron perseguidos por los romanos hasta el siglo XIX y XX, donde fueron perseguidos en pogroms o por los nazis en Alemania. Estaban acostumbrados a esconderse y esperarse que pasaran estas matanzas llamadas pogroms, pero en 1948 todo cambió. Los judíos se enfrentaron a los ejércitos de todos los países árabes alrededor de Israel después de ganar esa guerra que era muy improbable. El mundo lo vio como David ganándole a Goliat, pero cuando ganaron la guerra del 1956, 67, 73, ya no les gustó tanto, porque el mundo, desgraciadamente, estaba acostumbrado al judío indefenso, donde podían proyectar un chivo expiatorio en donde echar su mal, y un judío que tuviera esta fuerza de defenderse ya no podía cargar esta proyección. 4. En 1948, los palestinos eligieron su bando. Muchos se fueron del lado de los países árabes que atacaron a Israel, pero de manera improbable Israel les ganó, entonces ya no pudieron regresar. Solamente 150,000 decidieron quedarse dentro de Israel y se volvieron ciudadanos, que ahora son el 21% de la población, casi 2 millones, que viven como ciudadanos con todos sus derechos. El resto, que fueron como 700,000, ya no pudieron regresar. Las guerras son trágicas, especialmente para los perdedores, pero para todos los involucrados porque siempre hay muerte. Después de la Segunda Guerra Mundial, 12 millones de alemanes al perder la guerra se tuvieron que salir de Europa del Este. Tomaron sus cosas y se fueron. Se quedaron como refugiados hasta que se asentaron. Pero los palestinos no hicieron eso. Ellos siguen siendo refugiados hoy en día porque no les permiten asentarse. 5. Los palestinos son los únicos refugiados que nunca dejan de serlo. En 1950 se creó la ACNUR para poder restablecer un lugar de residencia para todos los refugiados de la Segunda Guerra Mundial, menos para los palestinos. Para los palestinos se creó un año antes, en 1949, la UNRWA.
Su labor no era reasentarlos, era mantenerlos refugiados por generaciones para usarlos como un fin político. Por ejemplo, este señor lleva toda su vida viviendo en Líbano, pero nunca se vuelve libanés porque siempre se mantiene como refugiado palestino. Es una promesa ideológica que tienen de que 75 años después pueden volver a Israel y hacer lo suyo. Es igual de ridículo que si los alemanes, que fueron expulsados en 1945 de Europa del Este, quisieran volver ahora ahí. 6. La identidad palestina es reciente, nació en los 70 como narrativa política. El pueblo que se llama hoy palestino eran árabes que vinieron a Palestina en finales del siglo XIX y principios del siglo XX, precisamente en respuesta a la inmigración judía que traía capital para crear infraestructura y también a los ferrocarriles y otros proyectos británicos que necesitaban mano de obra. La idea de Palestina como nación surgió ya que Israel existía. En 1970, intelectuales como Edward Said hicieron toda la construcción ideológica, pintando al Estado judío como un Estado colonialista y metiéndolo del lado de opresor en la dicotomía neomarxista de opresor oprimido. Por lo tanto, las izquierdas del mundo se fueron del lado palestino. Todo esto se cimentó cuando Rusia rompió relaciones en 1967, cuando Israel le ganó a sus aliados árabes. Desde entonces, los medios solo ven oprimidos y opresores. Los oprimidos son los nativos, que son los palestinos, y los opresores son los judíos, que son los colonizadores. El resultado es que el mundo ya no ve a Israel como un milagro, lo ve como un monstruo porque así se lo han contado los medios. 7. El antisemitismo actual se disfraza de lucha progresista antisionista. Antes los antisemitas venían de la derecha fascista, ahora vienen de la izquierda humanista y muchos activistas defienden la causa palestina sin comprender su historia y sin darse cuenta se sienten llenos de virtud al volverse antisemitas. 8. En 2005 se les entregó Gaza a los palestinos. En 2006 ganaron las elecciones el grupo terrorista Hamas, que usó los miles de millones de dólares para crear una red de túneles y hacer Gaza una infraestructura militar como nunca se ha visto antes. Desde entonces atacan a Israel desde ahí, que lejos de lograr la paz, metió a los palestinos a su estado. 9. El 7 de octubre cambió la psicología israelí para siempre. Ellos creían que los de Hamas tenían miedo de su poder militar, pero lo que hicieron fue provocar una invasión y así los israelíes tuvieron miedo de usar su poder militar por los daños que éste iba a causar en un lugar como Gaza, donde la entrada de los túneles estaba en residencias, estaba en escuelas, estaba en hospitales y en mezquitas. La estrategia estaba perfectamente calculada para causar la mayor cantidad de muertes posible, para así poder sacarles fotografías y hacer que la opinión del mundo se fuera en contra de Israel. Con esta estrategia, los israelíes despertaron a un hecho, que no se puede disuadir a un enemigo que no teme la muerte, que no valora su vida. Por lo tanto, les cayó el 20, que ya no se puede disuadir, que ya no se puede hacer negociaciones, que ahora lo que tienen que hacer es eliminar al enemigo. Hoy Israel ya no confía en su propia percepción de sus enemigos. Falló tanto en octubre 7 que ahora los toma literal. Si dicen que quieren destruir al Estado de Israel, van a llegar a las últimas consecuencias para sobrevivir y evitar que eso ocurra. Y 10. Ningún país toleraría lo que Israel ha soportado. ¿Se imaginan si en México grupos terroristas bombardearan a California y a Texas porque algún día fueron de México y quisieran regresar? ¿Ustedes creen que Estados Unidos lo toleraría, que negociaría o que los destruirían? El mundo occidental no se da cuenta que el siguiente blanco son ellos. Ya vemos en Europa lo que están haciendo los islamistas. Entonces, no lo dudes, que el siguiente blanco de estos islamistas eres tú. Israel tiene muchos aciertos y muchos problemas que intenta cada vez mejorar. Pero si tú no puedes ver la diferencia entre un país libre y una organización yihadista genocida, entonces el problema no es Israel, es tu brújula moral. Comparte este video con quien quiera saber estas verdades.